Hola, buenas noches, buenas nit. Bueno, bienvenidos y por salir esta noche de casa que parece que no apetece demasiado. Y bueno, yo solamente quiero daros la bienvenida a todos y darle la enhorabuena, como todos los años, al Instituto de Estudios Guardamarencs por la publicación de este anuario. Y bueno, creo que la noche va a ser muy interesante y que nos van a ofrecer... Alejandro nos va a ofrecer una charla muy interesante y bueno, pues vamos a empezar. Gràcies. Moltes gràcies, Pilar. Bueno, jo la veritat és que estic francament content perquè ja hem passat d'aquest número que són 5, ara ja estem per la mitja dotzeneta, cosa que no està mal per ser l'Institut d'Estudis d'un poble. I jo vaig a vendre-vos el producte. Abans que res, també, igual que ha fet Pilar, és d'agrair la presència de tots els que haveu desitjat en esta vesprada, que no és massa apta per a eixir de casa, estar entre nosaltres i compartir un poc de cultura. Així que gràcies a tots i també a representants que tenim de diverses institucions com l'Ajuntament i també del Gir Albert, que tenim aquí la subdirectora de publicació de revistes, que ha tingut la delicadesa també de venir. Així que esperem que tinguem una xerrada cultural. Bé, i com hem comentat, vaig a vendre-vos el producte, perquè sempre una part de la presentació és això, és mostrar a tots els que heu assistit què és el que s'ha estat fent durant aquest temps. No. No sé per què, però sempre me passa algo. Normal. Sí, ahora. Ahora hay que abrir, ni a cobrir el timbre, de veritat. Sí que... És el meu signo, és el meu signo. Doncs enguany, en el número 6, contem, ja teniu la imatge, en una magnífica representació d'un pintor del poble, que avui no ha pogut estar-s'hi, David Pareja Pérez, un pintor ja d'alta volada, i que ha tingut també l'amabilitat de col·laborar amb nosaltres en els dibuixos fets especialment per a la revista. El contingut, com sempre, tenim una part d'investigació, de recerca, una part de divulgació i després la miscel·lània de diverses coses que fem. En la col·laboració de recerca, en primer lloc, el treball de la nostra companya, Martina, sobre el guardamar del segle XVII, però vist a través de les visites que feia el bisbe, les visites pastorals. De tot el seu article, que és interessantíssim, he destacat dues coses, perquè tampoc puc ni desvelar tot, seria llarguíssim, però sí allò que m'ha paregut que pugui ser més interessant. Pega un repàs a tres apartats. Per una banda, l'església parroquial, en la que fixeu-vos, si algú està acostumat a veure les plantes de les esglésies, veureu que la planta inicial de l'església de Guardamar no era de creu llatina, era el tipus del gòtic valencià, que tenia una nau ampla dintre i al costat les capelles, però no tenia la creu, que és el que normalment tenim tots, quan és una cosa característica. La fotografia d'aquí de l'esquerra és una església actual de Castalla, no és la de Guardamar, però pot donar-nos una idea de com seria la part de l'altar major, que seria aquesta d'aquí. Així podem fer-nos una idea de com seria. El següent apartat que trata Martina és, per una altra banda, les de les ermites. Aquí no tenim fotografies, malauradament, però sí que nomena dos de les que en aquest moment existien com a més importants, que són les de Santa Llúcia i Santa Anna. Santa Llúcia estava en el centre del poble, tinguem en molt de temps molta advocació en el poble, i Santa Anna, que és la que estava en el lloc que ha donat al polígon industrial, el nom al polígon industrial. I també una cosa que m'ha paregut també interessant de ressaltar és que en el seu article parla de les confraries i especialment, a banda de la Mare de Déu del Rosari, que és la patrona, i els metges Cosme i Damià, a mi m'ha causat també, m'ha xocat el fet que nomenara la confraria del Santíssim Sacrament, que jo no ho sabia, pareix que té relació amb les festivitats posteriors de Setmana Santa, com una confraria molt estesa en tota Espanya. Així en un minutet ja han dit alguna cosa de lo que conta l'interessant article de Martina Martínez.
El següent, d'este no dic res, perquè tenim aquí l'especialista Alejandro, ja mos diré, que és una fotografia de la custòdia de Guardamar, possiblement la més emblemàtica i la que s'ha utilitzat per al cartell, però en això ja Alejandro serà el que mos il·lustrarà. El següent article va a càrrec de Pepe Viudes i és sobre un personatge que alguna gent de Guardamar segur que ha comentat i es coneix, són els Morla. Però fins ara, que jo sabia, no s'havia fet alguna biografia d'aquí. Sí que tenim companys de Monòver, que està Pepe Corbí per ací, gràcies per venir, que ja havia treballat en ell i fou el primer que me va comentar a mi que existia aquesta persona, el Morla, Manuel Tomé Palomar. I després parlant amb Pepe, total que s'anima a fer... Bueno, abans Pepe ja començar a fer un article i coincidiren i ha fet un treball interessant sobre una persona que era algo en la, diguem, en la élite cultural d'aquí del poble, arribar, tingué estudis de música i a més fou un escritor. Aleshores, com tampoc puc dir tot el de l'article, què és el que podem dir d'així a poc més o menys del que ha fet Pepe? Primer fa una biografia d'ell, quan estigui en Guardamar. Aquí tenim, com a exemple, posat l'arbre genealògic, aquí teniu la fotografia de Tomé Palomar, i aquí, fa poquet, parlant de la meva família, me van comentar que coneixien a Purificació la Morla, la telefonista. Segur que qui siga un poc més major que jo d'aquí del poble segurament li sonarà. Bueno, doncs era precisament un familiar d'este Manuel Tomé Palomar. És a dir, és la història d'una persona de principi del segle passat, i meitat del segle passat, és a dir, actual pràcticament. Se marxà ben prompte a Monòver, on tingué possiblement la major part de la seva vida intel·lectual i artística, més fructífera possiblement, llevat de les novel·les que hem estat, tingué allí, i tenia allí una tertúlia, una mena de tertúlia literària, on s'hi molta gent, i aquí el veiem acompanyat dels seus companys. Com a curiositat, entre la tertúlia estava el germà d'Azorín, de José Martínez Ruiz, un germà d'Azorín, Amancio Martínez Ruiz, formava part de la tertúlia en què estava Tomé Palomar. Aquí en el poble se fica molt, ell era músic, i se fica molt precisament en les activitats de la banda de música des de molt petit. I esta la posa perquè, segons Pepe, esta és una de les fotografies de l'enginyer Mira de la Festa de l'Arbre, i el que està al costat del mestre, segons Pepe Viudes, és Tomé, possiblement, i aquí enfront, com una cosa també sentimental, està Ricardo Alarcón Vinuesa, que era el director de la banda de música. Però és que, a més, el que es coneixem és l'abuelo, l'avi de don José González, que ha sigut mestre de molts de nosaltres. O sigui que, bueno, tenim una cosa per almenys més sentimental. I, per últim, per a il·lustrar, diguem, l'obra d'este Morla, de Tomé Palomar, igual que hem dit que era músic, efectivament també, al final, sobre els anys 30, escrivia algunes novel·les, i fixeu-vos que precisament una del títol de les novel·les és Cristiano, la sinfonia incompleta, és a dir, que ahir se deixa traslluir també el seu sentiment de músic. Bé, el següent article, també ja d'història recent, està a càrrec de Ferran, i trata de dos metges, dels quals jo, almenys veu, n'havia anomenat molt, sentit anomenar a don José Jiménez, que no l'havia conegut, però uno oís als seus pares que parlen, i se trata de dos metges, Penalba i Jiménez, són els dos noms complets. I també és un article interessant perquè se narra en ell, s'explica com, basant-se en aquestes dues figures mèdiques, resulta que el poble se dividia, però no se dividia perquè estava en ell, sinó que el poble ja estava dividit i el que feu fou arrimar-se-les de cada tendència, arrimava a cadascun d'aquests dos metges. La rivalitat fou també de tipus professional, amb denúncies per una banda i una altra, i en fi, protagonitzant una època molt moguda del poble. En concret, a Penalba, durant la Guerra Civil patí detencions, i Jiménez patí consells de guerra. És a dir, que la veritat és que és un article que dona prou per a veure la petita història del poble. I aquí, entre l'abundant documentació que ens proporciona Ferran, tenim algun carnet d'afiliació a Izquierda Republicana, i aquí el certificat de la sentència absolutòria.
és un article ben documentat. I és això, parlar de la història propera del poble que no sempre se coneix, és un camp en el que encara hem de treballar prou. Bé, i passem ara a la part de divulgació. La part de divulgació contem en... no és exactament la transcripció, però quasi sí, de dues conferències que se van donar. Una d'elles, en el marc de l'espai Enric Valor, vingué Feliciana Sala, que és col·laboradora, a més, d'excavacions així en Guardamar, i tracta de les escultures del Peveter ibèric i de la Dama, però des d'un altre punt de vista, no solament per la seva importància arqueològica que la tingueren, sinó des del punt de vista artístic, que significa que podrem tenir aquestes dues figures. De totes aquelles, de les coses que més... Perdona, jo crec que m'he passat. No se pot endarrerir. Aquestes. De totes elles, sobretot l'orientació que li dona és que són objectes arqueològics, però aquí, en esta xerrada i en esta transcripció que ella fa en l'article, deixa una mica de banda la part arqueològica, que sí que té el seu valor, i se centra sobretot en l'aspecte artístic. De fet, el Peveter de Guardamar és un del tipus tal que ha donat nom a un tipus de Peveter. És el tipus Guardamar, ha sigut prou ben estudiat. I de tot l'article, així com en un flash, el que destacaria és que molts de nosaltres estem acostumats a veure les escultures i les obres d'art com pedra, perquè clar, el temps ha anat fent que perguera la seva aparència original, i resulta que hi ha autors que estan mirant que han trobat restos de pigments en moltes d'aquestes escultures i han fet una recreació de com podrien ser algunes d'aquestes obres que ja no solament serien, diguem, escultòricament bones, sinó fins i tot estèticament en el colorit serien també prou agradables. L'altre article fou el que farem en el sopar cultural, que Sergio García mos il·lustrar sobre les idees de Larramendi. És una persona molt coneguda del poble i, per tant, a la figura d'ell no cal insistir, però sí recalcar almenys la vàlua científica que tingué la seva visió. En aquest sentit, quasi podríem comparar-lo en quant a la visió a l'enginyer Mira. Són dos tècnics molt bons, però certes orientacions d'ells han perdurat en el temps. I en el cas de Larramendi fou això. La seva visió de com podia ser una arquitectura i una planificació urbanística, en aquest cas antisísmica, la idea ha perdurat en... Bé, i de fet, fins pràcticament fa 100 anys, menys encara, a meitat del segle passat, quasi la seva estructura del poble continua. Aquí, en aquesta fotografia, el que volia destacar l'autor, no l'he posat tota, és que el nucli se queda reduït ara mateix perquè en la part de baix el poble creix cap al sud i queda un poc descentrat. Això no li lleva la bellesa, no? Simplement era una... Com ell és arquitecte, era una visió d'arquitecte respecte a l'urbanisme conforme està. L'apartat de comentaris, activitats i ressenyes, aquí ja és un poc més miscel·lani. Un apartat que sempre fem és recordar coses que hem fet. Aquí tenim el sopar cultural precisament, quan se va presentar l'anterior número de Baluard. Aquí és la presentació del mapa toponímic de Guardamar, fet un treball primer bibliogràfic de búsqueda i després gràfic a càrrec de Paco. Aquí tinguérem la reunió que farem en Monòver, perquè tots els anys l'Institut d'Estudis Guardamarencs, els instituts d'estudis locals anem a diversos pobles i anem tenint reunions entre nosaltres. Aquesta fou la de Monòver. I aquí anaren Marilén, Pepe Carmona i jo al Congrés de València, on presentarem una ponència que està publicada en el nostre baluard, i aquí el nostre company Joaquín, amant de la fotografia, també en una de les seues exposicions. I per últim hi ha l'apartat de ressenyes, on solem ja comentar algunes de les obres que nosaltres considerem que val la pena que la gent conega. Tenim una primera feta per Felipe Miguel Hurtado, en complet Miguel Felipe, és sobre un llibre editat per 3 companys i referit a Oriola. Però d'aquí, de tot el ben fet que està la ressenya i del llibre, jo el que ressaltaria és que d'aquest llenguatge que s'utilitza en Oriola
aquestes estructures lingüístiques resulta que són molt paregudes a les que tenim nosaltres. En Oriola ja s'ha perdut i nosaltres les conservem, però vamos, és un vincle que havia entre el que és Oriola, Elx, Baix Vinalopó i Guardamar. L'altre és un llibre que escriu Josep David Garrido, que és col·laborador nostre també, ha fet diverses conferències i ha col·laborat en l'institut i té articles publicats en Baluart, en altres llocs, i Rafael Mocco s'encarrega de fer una ressenya també estupenda sobre la figura del, o sigui, el que és el llibre, saltant la figura del Arrach, que fa un alguacil, perquè el que diríem nosaltres, alguacil és la paraula valenciana d'alguacil, també hi sembla que és una coincidència de nom, i destaca dues coses, que en la lluita que tingueren Alfons X de Castella i Jaume d'Aragó, que eren gendre i sogre, que, en fi, no sé, diguem, la família no era precisament de l'allò més amorós, resulta que utilitzava un per anar a l'altre. I després també una cosa, els que hem viscut en el Pai i coneixem algo d'això també, en el Pai existís un barranc de la Batalla, que jo no sabia perquè se li deia el barranc de la Batalla, i és que pareix ser que hi havia una escaramussa, quan ja se n'anaven retirant els moros, i pareix ser que en aquesta escaramussa que hi havia ahí en el barranc de la Batalla diuen que s'aparegué Sant Jordi, i a partir d'ahí està la llegenda dels moros i cristians d'Alcoi, Sant Jordi com a patró. Tot això és el que ens conta Rafa Montbó. I per últim ja, Carmona, Josep Xavier Carmona, també col·laborador nostre i soci, ha fet una glossa del número d'Alberdi. Este Alberdi és la revista que fa l'Institut el Centre d'Estudis Contestants. El Centre d'Estudis Contestants és de Cocentaina i és un institut d'estudis locals també. Té ja 30 i pico d'anys, és a dir, és un institut ja ben consolidat, i nosaltres en l'Institut d'Estudis Guardamarencs pensem que un dels nostres objectius, a banda de treballar nosaltres, també ha de ser donar a conèixer la tarea que fan els instituts d'estudis locals i comarcals, que són instituts petits, però fan un treball que moltes voltes les universitats no poden fer. I nosaltres hem vist que és una bona manera de complementar aquest treball i de col·laborar. I prengueren la idea d'anar de tant en tant en les nostres revistes comentant. I enguany, com que era el 25è aniversari de la revista d'Alberdi, el company Pepe Carmona ha fet el seu comentari. I aquí posa que li desitgem, en les mateixes paraules que Pepe Carmona ha posat, li desitgem a la revista, que igual que ha arribat al número 25, que visca per molts anys. I ja, fora ja del llibre, ja no hi ha més treballs, però sí que en la presentació he fet uns apunts, 2 línies només, sobre 2 efemèrides d'enguany. N'hi ha moltes, òbviament, sempre tot l'any té moltes coses, però jo aquí vull fer una que és l'any Llull. Ramon Llull va ser un filòsof, pensador, molt didàctic, un explicador, que fins i tot pareix ser que els informàtics crec que el tenen com a patró, o sigui, que era una persona d'este que tenia un saber enciclopèdic del voltant de 1200-1300. Enguany s'ha celebrat l'any Llull. No hem pogut fer cap de treball, però sí ens comprometem per l'any que ve a veure si podem celebrar alguna cosa. I l'altre efemèride és més local. I també Pepe Lludes ha estat mirant aquest assumpte i ha escrit alguna cosa sobre ella. I jo també vull dir-ho al pobre, i és que Guardamar del Segura només que és Guardamar del Segura des de 1916, no sé si no Pepe. Bé, és a dir, era una interpretació un poc rara de la llei, perquè no se confongueren pobles que tenien noms pareguts, i resulta que Guardamar, que no tenia que haver canviat, el canviam. Està Guardamar de la Safor i Guardamar del Segura, i s'ha quedat Guardamar del Segura. Bé, és una curiositat, però en fi, en aquest any 2016 ja fa 100 anys del canvi de nomenclatura de Guardamar. Un apunte també d'efemèrides. I ara sí que s'acaba de venir el producte, així que moltes gràcies a tots, i especialment, aquí teniu, a banda de l'Institut d'Estudis Guardamarencs, que som els que ho fem, tenim la Diputació d'Alacant, del Gilabert, tenim, òbviament, l'Ajuntament de Guardamar, faltaria més, i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que són les 3 institucions que ens han donat suport. Bé, i ja, en aquest cas, gràcies.
Bueno, pues Alejandro Cañestro Donoso, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. En la actualidad, profesor de la Universidad de Alicante, contratado doctor, estudioso de la platería y la arquitectura de la provincia de Alicante. Realizó su tesis doctoral sobre el impacto de la Contrarreforma en tierras de la diócesis de Orihuela. Ha publicado numerosos trabajos sobre el tema en distintas revistas especializadas, así como textos sobre platería, arquitectura y pintura con contribuciones documentales. De su producción destacan los libros Arquitectura y programas artísticos en la provincia de Alicante durante la Edad Moderna. Bueno, en concret este llibre, s'ho ha comentat, de guia que estava publicat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, i s'ho he comentat, en fi, la tesi doctoral, publicada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques. Bueno, Alejandro ha tingut la deferència de regalar-nos a l'Institut exemplar de les seues obres, i bon, ja aprofite també per això. Després, Ramón Bergón, Platero Dense y su arte, del Ayuntamiento de Celda, aquí. Amolamiento y Ajuares en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, el arte de la platería en Crevillent, aquí. Además de libros sobre las iglesias de Elche, Alicante, Villena, etc. En el año 2014 obtuvo el 11º premio, 11º premio de investigación histórica del Ayuntamiento de Aspe y ha sido coordinador científico del Congreso Nacional Arte y Semana Santa de Monova, en el 14, y comisario general del Congreso Internacional de Escultura Religiosa, La Luz de Dios y su Imagen, en Crevillent, que ha sido este año. Bueno, lo he visto en el Facebook, la abundancia de la obra de Alejandro. Ha formado parte del comité científico de las exposiciones Torrevieja bajo tu manto y Camins del Poble. Bueno, pues jo crec que suficient. Bueno, a banda de la mostra física que podeu veure de Alejandro Cañestro, pues tots esperem ara que vos il·lustres algo sobre algo que per almenys molts no pensaven que tenien en Guardamar, perquè a voltes uno pensa que el que té el poble pues igual no té massa importància. I resulta que hi ha investigadors, tenim un altre company que possiblement col·laborarà en nosaltres també, per demostrar-nos que tenim algunes coses, no necessàriament a millor per estar en el Museu del Louvre, però sí són coses de la nostra cultura, bueno, són coses de la nostra història que tenen la seva importància per a la petita història local. Sino que Alejandro nos va a ilustrar sobre la platería en Guardamar. Bueno, buenas tardes. Agradezco en primer lugar la invitación del Instituto de Estudios Guardamarencs y muy particularmente de Pepe Candela para que esa tarde, que bueno, la tarde no acompañaba mucho, pero bueno, creo que ha sido un éxito la convocatoria porque está la sala llena, hace frío y ahora estamos en época de cenas de Navidad y demás y creo que es bueno, pues, algo que hay que agradecerles a todos. El arte de la platería en Guardamar es un trabajo que se incluye en la revista de este año, en el numario de este año del Instituto de Estudis, que pretende poner en valor, más si cabe, porque la verdad es que creo que sí tienen el valor que les corresponde, las piezas que se conservan de platería dentro del ajuar de la iglesia de San Jaime de Guardamar. Bien, todo esto no parte de la nada, sino que esto es fruto de un proceso de sistematización de los ajuares de platería de las iglesias de la provincia de Alicante, un proceso que empecé en el año 2008 y que aún hoy sigo trabajando en ello, cuando tengo un poco de tiempo. Cuando llegamos a Guardamar, Guardamar era un sitio que conocía porque es un sitio muy típico para venir en verano y demás, pero no conocía qué podía haber dentro de su iglesia. Cuando llego a Guardamar me encuentro además que estaban muy bien expuestas todas las piezas, pues algunas piezas de platería que merecían un estudio. No son muchas, son poquitas, pero son lo suficientemente significativas para que se les haya prestado esta atención y vengo esta tarde a hablar de eso y también porque se ha escrito en el anuario, en la revista. Bien, insisto en que no parte de la nada, es decir, las piezas están ya publicadas, algunas han ido a exposiciones de los de las imágenes, en concreto el cáliz, hay un cáliz catalán que fue a la exposición de los de las imágenes de Alicante en el año 2006
Pero sobre todo el libro de José Vicente Gómez Blasco, su compañero Félix Zaragoza, ya las sacó y las mostró, con lo cual no voy a desvelar nada, creo, que no se supiera, sino que simplemente pues le he dado una vuelta partiendo de esa base y con mi propia experiencia y con mi recorrido, pues creo que la lectura que se ofrece es diferente. Bien, el marco de la iglesia de San Jaime. La iglesia de San Jaime hay que tener en cuenta que la mayoría de las piezas que traigo son anteriores al siglo XIX, es decir, anteriores a la fábrica actual, con lo cual son testimonios materiales de las anteriores fábricas de la iglesia de San Jaime, y eso ya es un dato que hay que tener muy presente. Exactamente igual que la especificidad de la colección. Cuando he tenido que estudiar colecciones parroquiales o una colección de un pueblo en concreto, siempre intento buscar la coherencia dentro del estudio, y la coherencia quizá es ver qué rasgo tiene eso de específico o por qué merece ser estudiado dentro de un mismo texto. En el caso de Guardamar, creo que en primer lugar la especificidad viene por la antigüedad de las piezas y porque en ese tesoro se conservan varias de las piezas más enigmáticas que hay en toda la provincia, y luego explicaré por qué. La procedencia de la colección, bueno, pues tenemos piezas casi locales, piezas de Orihuela, tenemos piezas murcianas, tenemos piezas valencianas, catalanas, es decir, tenemos un poco un popurrí de sitios de los que proceden esas piezas que, contando con el hándicap de la ausencia de documentación, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que no podemos seguir la pista desde que fueron regaladas o compradas por la Junta de la parroquia hasta la actualidad. Y después mi discurso lo voy a basar en las tipologías y sus funciones, es decir, no voy a hacer un análisis cronológico de todo el conjunto, sino que voy a ir tipología por tipología y dentro de cada tipología las ordeno cronológicamente. Como es de esperar, las piezas más numerosas son los cálices y los copones, porque son las piezas que más uso tienen dentro de un ajuar litúrgico, pero no voy a empezar con ello, sino que voy a empezar por la custodia, y que ya había puesto Pepe en la presentación. La custodia, ¿y por qué empiezo con la custodia? Pues para empezar, porque tiene mucha importancia. Empiezo con la custodia por la importancia que tiene, por ser una pieza histórica, pero empiezo con la custodia porque es la pieza estrella de la platería en España. Es decir, las custodias, estos ostensorios, son el destino de los mayores derroches de artificiosidad, de creatividad de los artistas. ¿Por qué? Porque hay muchas superficies, se pueden decorar con un montón de cosas, y precisamente esa lectura que proporciona la decoración que se incorpora, pues las hace aún más especiales. Vamos a tener en cuenta esta custodia, pero solamente de aquí para abajo, porque de aquí para arriba es una creación mucho más reciente, y no es que no tenga interés, porque sí lo tiene y lo tendrá, por supuesto, pero me voy a centrar sobre todo en esta parte de aquí para abajo. Bien, esta parte que, como se ve, son piezas muy diferentes. Esto pues no es una pieza unitaria, no es una pieza homogénea. De aquí, desde este pie hasta esta parte donde hay aquí una nubecita con unos ángeles, sin incluir los ángeles, estaremos hablando de una pieza del último tercio del siglo XVIII, y en el artículo pongo que posiblemente sea obra de un valenciano, porque este tipo de piezas, sobre todo con esto tan abultado, con la peana tan abultada, esto solamente se podía hacer en Valencia. No hay ningún centro de platería contemporáneo a estos momentos, es decir, finales del siglo XVIII, que esté trabajando esas cosas de esa manera. Y esto es lo que a mí me lleva, unido a un repertorio y a un registro decorativo que tiene la pieza, a situarla en Valencia. Lamentablemente, esta custodia, como infinidad de piezas dentro de los ajuares parroquiales de la provincia de Alicante, no está marcada. Y el hecho de no estar marcada impide, en primer lugar,
la atribución, la autoría, situar eso en la obra de un platero determinado, y en segundo lugar, pues saber que es plata, porque el marcaje, y después sí veremos piezas marcadas, sirve para revelar la autoría de esa pieza, pero también para dar garantía de que la plata trabajada era de ley, es decir, que cumplía con la legislación vigente, lo que todo el mundo conoce como plata de ley. Cuando vamos a una joyería y compramos plata de ley, hoy la ley la tenemos en 916 o 925 milésimas. ¿Esto qué significa? Que de cada kilo de plata hay, o de cada kilo de material, mejor dicho, hay 915 o 925 gramos de plata y el resto es un metal duro, muchas veces níquel, que sirve de aleación porque la plata es un material muy blando y por lo tanto, si no se le pone una aleación que la haga dura, la plata pues acabaría por hacerse mal. Bien, no tenemos marcada la custodia, pero bueno, eso no es óbice para que no podamos decir que es una custodia valenciana y muy posiblemente del taller de Fernando Martínez. Fernando Martínez es un platero, diría que el platero más destacado de la última parte del siglo XVIII regional, actúa en muchos de los sitios de toda la Comunidad Valenciana, actúa fundamentalmente en esta zona en Orihuela, actúa en Elche, actúa en Alicante y actúa en Guardamar. Es decir, es un platero al que se requiere porque era el mejor, ni más ni menos. Y esto ya da prueba y manifiesta el gusto que tuvo su donante. Yo creo que detrás de esta pieza tan especial estuvo el obispo Tormo, el gusto que tuvo su donante para regalar esta obra a la iglesia de San Jaime. No hay que olvidar también que el obispo Tormo tuvo una relación y un vínculo muy estrecho con esta iglesia. Bien, la peana, que esto está como si fuesen unas grandes hojas, además son hojas muy carnosas, son, bueno, de verdad que vale la pena ir a verla. Las hojas están soportando una base muy abultada a la que antes hacía referencia, y aquí tenemos dos motivos que son muy importantes para la doctrina y para la liturgia cristiana. Como he dicho antes, las custodias se aprovechan para decorarlas, es como un gran árbol de Navidad en el que se mete de todo. Pues aquí, pero bueno, de todo, entre comillas, porque no vamos a poner cosas que no tengan que ver con el tema, porque siempre está todo muy teledirigido a la exaltación del sacramento de la Eucaristía. Algo que se pone en relación con la exaltación eucarística que ya se había venido conociendo desde el Concilio de Trento y esos famosos decretos que anunciaban el auge que iba a cobrar el sacramento de la Eucaristía a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Bien, aquí tenemos lo que se ve aquí, el cordero místico, parusía sacramental de Cristo, sobre el libro de los 7 sellos, los sellos están cerrados, y las tablas de la ley. En la parte contraria tenemos el pelícano que está picándose al pecho con sus hijas para dar de beber a sus crías, en una clara relación, una metáfora iconográfica del sacrificio de Cristo que por nosotros, por el ser humano, se redimió en la cruz. Bien, aquí vemos tablas de la ley, el pelícano y también vemos el cordero echado sobre el libro de los 7 sellos y las tablas de la ley. Los angelitos son estos angelitos que llevan las dos especias, este lleva un racimo de uvas y este lleva las espigas de trigo. Obedecen muy posiblemente a la reforma que se le practica a la custodia cuando se le añade el sol. Igual que estos dos angelitos, porque vamos, todo lo demás es creación absolutamente del siglo XVIII. Bien, esa sería la tipología de la custodia, la tipología de ostensorio. En cuanto a los cálices, he traído este cáliz. Bueno, aquí, cuando antes hacía referencia a las marcas, me hago referencia a esto precisamente. Aunque aquí no se ven muy bien, y a pesar de que no se ven bien, he querido poner la foto. Estas marcas son, os podéis imaginar, diminutas. Fotografiar esto ya es un logro, pero bueno, fotografiar cuando están bien no hay problema, pero cuando se ven frustras porque se han impreso mal, pues bueno, en fin, salen como salen, son muy chiquititas, están aquí, ¿veis que hay como una sombra? Pues eso es esta.
Aquí se adivina una M, igual que aquí se adivina como una R, aquí, bueno, en realidad esto es una L, que hace referencia a la Leal Ciudad de Valencia. Es decir, esta pieza fue marcada en Valencia. Las marcas, veis que hay 3 marcas, 1, 2 y 3, será lo normal en la platería, hasta la abolición de los gremios en 1813, que ya se marca, a partir de ese momento se marca como cada uno quiere. Lo normal es que tuviera 3 marcas. La primera marca, la de localidad, es decir, en qué obrador, en qué centro fue punzonada esa pieza. En este caso, la L, con una coronita, que lamentablemente en esta pieza no se ve, hace alusión a la Leal Ciudad de Valencia, es decir, pieza valenciana. Las otras 2 son una del platero que la hizo y la segunda, en este caso tercera marca, del fiel contraste que garantizó que la plata trabajada era de aquí, era buena. En este caso la marca del platero es esta, Martínez, lo que pasa que se ve tan mal, pero bueno, ¿cómo sabemos que es Martínez? Pues porque cálices como este hay, no a patadas, pero casi, y todos son de Martínez. Y ahora he traído unos cuantos para que veáis, y en uno de ellos se ve la marca perfectamente, y vais a ver que es prácticamente un gemelo. Bien, este cáliz, que se desmarca del resto de la producción de Martínez, es una cosa específica y propia de Guardamar, este cáliz tiene repertorio decorativo solo eucarístico, porque el resto de cálices de Martínez, de Fernando Martínez, tienen los improperios de la pasión, y que luego veremos un cáliz de otro platero. Bien, vemos el repertorio decorativo, pues ya lo veis, racimos, hojas de parra, espigas, y eso está en toda la superficie de la pieza. Lo vemos, esto es un detalle de la base, vemos un detalle del nudo y un detalle de la sobrecopa, de la parte que está aquí. Es decir, es un mismo repertorio, nos está indicando ciertas cosas que ya es como muy de finales del siglo XIX, una vez que ya el clasicismo empieza a irrumpir dentro de la estética, porque aquí tenemos unas hojitas como de laurel muy estilizadas, y estos son los otros cálices que hay de este señor. Bien, este es el de Guardamar. Este cáliz está en la iglesia de San Lorenzo de Busón. Este cáliz está en la iglesia de San Juan Bautista de Cox. Busón queda más lejano, Cox está más cerca, pero veis que son primos hermanos, con la salvedad de que en estos se incorporan motivos de la pasión. Si os fijáis, por ejemplo, aquí tenemos una cruz con la lanza y la caña con la esponja, aquí creo que es la columna, la bolsa de monedas, los dados, las tenazas, el martillo, en fin, pues, símbolos de la pasión, cosa que en el ejemplar de Guardamar no están por ningún sitio. Los símbolos de la pasión los vamos a ver en este cáliz. Este cáliz, que lo tenéis vosotros en la iglesia, ya veis que es una cosa como muy extraña, un cáliz de una apariencia muy peculiar. Este tiene las 3 marcas también, están aquí, en la zona, esta zona se llama pestaña, y aquí están las marcas. Empezamos por la del centro, clarísimamente pone BAR, esto lo ve todo el mundo, Barcelona. Pero Barcelona no siempre marcó con las iniciales y una crucecita, porque luego veremos otro cáliz catalán que tiene el escudo ya de la ciudad condal, que es una creación posterior. Aquí tenemos una P con un rabito, no es una R, es una P con un rabito, y aquí tenemos una terminación de una letra, una E, una T, que es la marca personal del platero catalán Juan Altet. Cuando este cáliz se llevó a la exposición, a los de las imágenes, en la ficha que se hizo para su catálogo, se dijo, y además de manera muy acertada, que era un cáliz catalán, y no faltaba razón, porque estaba la marca de Barcelona, pero no se dijo quién era su autor. Ha sido en esta publicación cuando ya he dado a conocer que esa marca pertenece a la marca personal del platero Juan Altet, y es una marca que está recogida en un volumen editado en el año 85 que se llama Marcas de la Platería Española y Virreinal. Y ahí los autores, Munoa y Rabasco, recogieron un montón de marcas, y entre ellas estaba esa marca
que coincide con la marca personal de Juan Altet. Esta marca, pues ya me diréis vosotros lo que pone, porque yo no lo sé. Pero por descarte, es la marca del fiel contraste, que en Cataluña los fieles contrastes marcaban también de una manera un poquito sui generis. Bien, y ahora vamos a ver si aquí, en este cáliz de Guardamar, se contaban las especies del sacramento de la Eucaristía. Vamos a ver aquí qué se cuenta. Y aquí se cuenta una gran historia. Posiblemente, y haciendo un símil cinematográfico, la historia más grande jamás contada. La pasión de Cristo, hecha símbolos, y ahí lo tenemos. Los tres clavos, estos son las tres imágenes de arriba, corresponden con las imágenes que se incluyen en la copa, en la sobrecopa. Las tres de abajo son las del nudo y las tres inferiores son las de la base. Bien, si empezamos por ejemplo por las de la copa, no están ordenadas cronológicamente según suceden en la pasión, según las Sagradas Escrituras. Los clavos, martillo y tenaza, la caña y la corona de espinas, los dados que se usan para sortear la túnica entre los romanos, la bolsa de las 30 monedas que recibe Judas por traicionar a Jesús, la linterna con la que van los soldados a apresarlo al huerto de los olivos, la columna con los flagelos, la cruz, la lanza y la caña con la esponja, y el aguamanil, que es un símbolo doble, porque alude por un lado al lavatorio de los pies por parte de Jesús y por otro lado al momento en el que Poncio Pilato se lava las manos y se desentiende del asunto. Es decir, que creo que no se puede contar tanto en tan poco espacio como tenemos aquí. Y es un cáliz muy narrativo, porque nos cuenta toda esa historia mediante estos simbolitos que se han venido a denominar arma Christi o improperios, también conocidos con el nombre de insultos o vejaciones, porque son precisamente lo que sufre Cristo durante los días de la pasión, la muerte y la resurrección. También catalán, y lamento que las marcas se vean tan mal, pero es que en el propio cáliz no se veían mucho mejor. A veces me toca hacer malabares para sacar bien las marcas. También catalán es este cáliz. Bien, aquí, y me tenéis que creer, aquí está el escudo de la ciudad condal de Barcelona. Si en el anterior, que es una obra de finales del siglo XVIII, en torno a 1760, teníamos el escudo, la marca de localidad como una B, una A, una R y una crucecita, Barcelona. Casi un siglo después, en la segunda mitad del siglo XIX, ya en plena era de la industrialización, la marca muta y se convierte en esto, en el escudo de la ciudad condal. De hecho, aquí hay una corona condal, aquí estaría el escudo, sostenido por unas ramitas. Bien, creo que se ve perfectamente claro Rovira, pero Rovira no es el que ha hecho la pieza. En este caso se ve mucho mejor la marca del fiel contraste, porque Rovira, cuando actúa como platero, pone un año, y aquí no hay ningún año. Se ve mucho mejor la marca del contraste que la del propio platero, que si cerráis un poquito los ojos, adivinéis una R, una E, una R, una A, una S, Carreras. La famosa Casa Carreras de Barcelona tiene, aquí en la iglesia de San Jaime de Guardamar, este cáliz, que es un cáliz que ya se aleja de todos los presupuestos artesanos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque este tipo de piezas, desde inicios del siglo XIX, se hacen a troquel, son piezas en serie, repetidas, que están muy lejos de piezas anteriores, como pueda ser esta, que estaba hecha a mano. Es decir, esto está hecho a mano, con un martillo, con un cincel, con un buril, y esto está hecho con una máquina. Lógicamente, aquí tenemos superficies muy pulidas, en cambio, en lo anterior, tenemos superficies con muchas texturas, porque este cáliz en concreto, y lo mismo aquí, este cáliz se aprovecha para crear diferentes texturas en toda la pieza. Es decir, que cada parte, y lo hemos podido ver en los detalles,
Ya veis cómo hay superficies lisas, aquí superficies en las que se ha golpeado de una manera muy tenue, igual que aquí. Ya lo veis cómo se van creando diferentes texturas con el trabajo de la plata. Aquí igual. Veis cómo los fondos se hacen de una manera, la parte que sobresale de relieve es de otra, y porque no he traído ningún detalle, pero si viéramos estos racimos de uva y las espigas que van adornando la superficie del cáliz, veríamos otra textura más. Aquí no. Aquí tenemos todo, una cosa uniforme, con unos angelitos aquí, y ya está. Aquí no tiene mayor alarde decorativo, porque bueno, pues la época es diferente, se ha perdido el carácter artesanal y de artesanía de este arte, y ahora hay pues piezas mecanizadas. En cuanto a las piezas de Astil, he incluido este y además voy a hacer una reflexión sobre esta pieza. Mi amigo Jorge Belmonte viene y se ríe porque sabe que me lleva por la calle de la amargura, por lo que voy a contar aquí. Esto es el relicario del Lignum Crucis, es decir, un relicario que contiene una astillita, o contuvo en su momento una astillita, de la Vera Cruz, es decir, de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo. En teoría, todas las iglesias tenían que tener un relicario de estas características, con esa reliquia, y la iglesia de San Jaime de Guardamar pues no podía quedarse atrás. Bien, es una pieza muy llamativa, y de hecho fue Jesús. Fue en lo primero en lo que me fijé cuando llegué, en esta y en otra, cuando llegué a la iglesia de San Jaime. Es una pieza muy resultona, es una pieza estéticamente muy bonita, está marcada, ya veis las marcas. Por favor, si alguien sabe de quién son estas marcas, que levante la mano y que lo diga. Porque luego contaré el dilema que tengo con estas marcas, porque he traído otras piezas más. Bien. Yo no sé si esto es una G y una C, una G y una O, no sé si es Go o qué es, pero bueno, seguimos trabajando en ello. Es decir, ojalá, me hubiera gustado en el artículo poner la autoría, pero lo único que he podido sugerir es que se trata de un platero, sin ninguna duda, de Orihuela. Y luego contaré por qué. Bien, es una pieza muy característica de esa época, de finales del siglo XVIII, que se retuerce todo, sale todo muy plástico, pocas superficies pulidas, porque la superficie pulida no admitía fallo y aquí el platero se podía equivocar. Es decir, es una pieza de finales del siglo XVIII, la misma antigüedad que las otras, excepto el cáliz este más moderno que he puesto. Es decir, estamos en un mismo lapso cronológico y está doblemente marcado, que es lo que me llama la atención. Estas marcas aparecen aquí y en el interior de la base. En una placa que tiene aparecen también las mismas marcas. Y además duplicadas, es decir, esto no es que las haya puesto juntas, no, es que estos dos están aquí y las otras dos están debajo, en el interior de la base. Bien. Cuando fotografío esta pieza, recuerdo que era el día de San Valentín, me viene a la memoria otra pieza que yo había visto en San Juan de Alicante, esta no es, que llevaba una marca que me sonaba a mí similar. Bueno, este relicario de Lignum Crucis está en la iglesia de San Juan Bautista de Cox. Y aquí están esas marcas. ¿Se parece? Sí, bien. Seguimos. En la iglesia de Nuestra Señora de Belén de Crevillente, que las he publicado en este libro, por cierto, si alguien tiene interés en conseguir el libro es gratuito, solo tienen que dirigirse a la Casa de Cultura de Crevillente. Pueden mandar un email, que les mandarán el libro a casa, porque me hubiera gustado traer, pero no tenía más que uno porque los he regalado todos. Lo publiqué aquí, estas crismeras, son botecitos muy chiquititos para los santos óleos. Fijaos en las marcas. ¿Se parece? También. En la iglesia de Santa Justa y Rufina de Orihuela hay un par de ciriales que tienen una marca que se aproxima. Estos son un poquito más avanzados, ya como de inicios del siglo XIX.
en la misma iglesia de Santa Justa y Rufina de Orihuela unas crismeras que tienen idénticas marcas. En la iglesia de San Juan de Alicante, una naveta, no he traído las marcas, pero se parece, la naveta se parece a lo demás. En la iglesia de Santa Justa y Rufina, un copón con unas mismas marcas. Y estas dos, que ya me gustaría a mí saber qué es lo que pone ahí. Un incensario con las mismas marcas, es decir, ya veis que hay un montón de piezas que me he ido encontrando, pero esta es la que me ha dado la clave. Y esta es la pieza por la cual digo que todas estas son de Orihuela. No sé de quién son, pero sé que son de Orihuela. Ya veis el marcaje, GO, GO o GC, GC, no sé qué es. Pero aquí está la clave. Esto es el pájaro oriol. El pájaro oriol es la marca que utiliza la localidad de Orihuela para marcar en la platería, su propio escudo. Y ahí está. Y esto me llevó a pensar que si estaba en esta pieza, quería decir que la pieza era de un oriolano y por lo tanto que esas marcas eran de un señor que trabajaba, que era o que trabajaba en Orihuela. Es por ello que este relicario de Linum Crucis, junto con un copón, bueno, ¿veis? Otra naveta, ¿ya lo veis? Una naveta que está en... No sé si esta es la de Orihuela o es la de San Juan de Alicante, porque ya veis que son muy similares. ¿Ya veis las marcas? Estamos hablando de lo mismo. Incluso la manera de trabajar la plata es exactamente igual en todas las piezas. Bien. El copón, este copón forma parte de la ajuar de la iglesia de San Jaime. Es un copón que parece inspirarse en los copones que hace Fernando Martínez para la Catedral de Orihuela y para la iglesia de Santa María de Elche, pero lógicamente con menos posibilidades, porque el genio de Fernando Martínez era algo muy difícil de igualar. Esta pieza, que desde mi punto de vista es prima hermana de todas estas, es decir, también es de un autor local, no está marcada, con lo cual, aunque a un golpe de vista, cuando la vi, dijera, esto parece que es valenciano y de Fernando Martínez, un examen más detenido de la pieza pues me hizo pensar que estamos más próximos de Orihuela que de Valencia. Bien, y el conjunto de platería se acaba con estas piezas. Bien, son dos en concreto y las dos son adornos de las imágenes. Si os fijáis, hasta ahora las piezas que hemos visto son complementos del culto, ayudan a la liturgia, en el caso de la custodia sirve para la manifestación del Santísimo, para la exposición del Santísimo, para la procesión del Corpus Christi, es decir, tiene un uso dentro de la liturgia, igual que los cálices, igual que el copón, igual que el relicario, es decir, tienen su función específica y cada tipología tiene su función específica. Pues también hubo platería destinada al embellecimiento de las imágenes. Y en concreto traigo dos cosas que me llamaron la atención. El Niño Jesús de la Bola, que no sabemos la procedencia ni el autor, va tocado con una corona que es esta que veis aquí, que está marcada, esta marca aparece aquí y esta aquí, ¿lo veis? Y la bola, el orbe que sujeta con su mano es también original. Esto es una pieza de finales del siglo XVIII. Y es una pieza murciana, no sabemos si la imagen es también murciana. Es una pieza murciana y su marcaje corresponde con José Mateo Girarte, que es un platero que está operando en torno a esos años finales del siglo XVIII. Y es una pieza muy sencillita, ya veis que es como un plato del que sale esa triple potencia, que no tiene nada, es decir, una decoración muy plana, con
con poco derroche decorativo. Puede ser que la imagen del Niño Jesús de la Bola sea murciana, porque los murcianos fueron muy tendentes a la exportación de su platería con las imágenes. Es decir, por ejemplo, cuando alguien le encargaba una imagen al platero, al escultor Salcillo, pues cuando la mandaban traían la imagen vestida y tocada con los complementos de platería. No sabemos si este podría ser ese mismo caso o no. De la misma forma que ocurre con esta corona que pertenece a la actual, si no me equivoco, Santa Lucía, y que en otro tiempo fue una virgen, es decir, está la Virgen del Rosario, si no recuerdo mal. Aquí se ve perfectamente la marca Senac, una S, una E, una N, la A más perdida y la C, que es la marca personal del platero Luis Senac, un platero de inicios del siglo XIX, y aquí tenemos la marca, una M coronada con un 36 debajo, que hace referencia a Murcia, 1836, que es el momento en el que viven esta estirpe de plateros llamados los Senac. Bien, Luis Senac hace esta corona, en principio para esa virgen o para otra, es decir, esto no encaja dentro de la iconografía de una santa, ni una Santa Lucía, ni nada, porque es una corona de tipo imperial, destinada más a una imagen o bien de un Cristo niño o bien de una imagen de la Virgen. Y es una corona un poco retardataria. ¿Por qué retardataria? Porque para 1836, año en el que está fechada la pieza, se están incorporando aún estas rocallas que son una pervivencia, o al menos parece que quiere ser una pervivencia, del lenguaje barroco más decorativo. Y además es algo que contrasta mucho con estos repertorios a base, como ya lo veis, como cintas, y luego como pequeñas florecitas. La corona es muy chiquitita y las marcas, que fueron muy difíciles de fotografiar, están en el interior, tienen como una pieza sobre la que va enroscada el tornillo que va directamente a la cabeza. Las marcas estaban ahí, y que por cierto eso es algo muy común en las piezas, y en ocasiones me cuesta mucho fotografiar. Bien, esta corona, como digo, es un poquito retardataria porque incorpora pues, unos repertorios que en esta época de 1836 ya no se llevaban. ¿Y por qué digo que es 1836? Pues porque la marca específica de Murcia en el siglo XVIII eran las 7 coronas, porque Murcia es la ciudad coronada 7 veces, y a partir de finales del siglo XVIII se empezó a utilizar la inicial del fiel contraste dentro de un timbre, y en el siglo XIX se utilizó la marca, que es una M coronada, Murcia, con los 2 últimos dígitos del año en el que se había hecho la pieza. Bien, por mi parte es todo lo que quería contaros. En el artículo, os invito a leerlo, tenéis mucha más documentación. Gracias al libro que se publicó en los años 90 sobre la iglesia de José Vicente Gómez y su compañero, ahí hago referencia a cosas de tipo documental, porque se ponen de manifiesto inventarios y otros documentos. Pero bueno, lo que pretendía con el artículo y con esta charla que os he dado esta tarde, pues era que conocierais ciertas piezas de vuestro pueblo que me parecen muy interesantes, porque bueno, creo que es una suerte que en Guardamar pues tenga estas piezas aún y que no se hayan perdido, porque cuando hemos ido por ahí a iglesias hemos visto y el panorama es muy desolador, con lo cual pues creo que Guardamar debe estar de enhorabuena. Y eso también es muy bueno, porque el hecho de que esté musealizada la sacristía pues contribuye al valor intrínseco de esta pieza de platería. He pretendido simplemente analizar las piezas, poniéndolas en su contexto, en su época, hablando de quién las hizo, porque ese tipo de datos no se había ofrecido hasta ahora. Es decir, yo estoy seguro que todos conocéis estas piezas, porque como digo, ya han salido publicadas en catálogos, en los libros y demás, pero creo que ha sido la primera vez, y creo que ya se queda reflejado en vuestro anuario, la primera vez en la que se ha ofrecido la autoría y la cronología
con un poquito más de exactitud de lo que se había dicho hasta ahora. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, si queréis que ponga otra vez las diapositivas. Sí. Sí, bueno, molt agraït el treball, l'article i la... Bueno, jo soc Francesc Aracil, que m'he estat en contacte tu i jo per el tema de aspectes d'edició, però que no ens coneixem personalment, doncs ara ens coneixem. Bé, doncs jo t'agraïsc el treball tan rigorós que has fet, està molt bé. I t'agraïs també la conferència, la xerrada que ens has donat. A veure, volia preguntar-te dues coses respecte de la peça de la custòdia, que em crec que és una peça impressionant, perquè és d'unes característiques, crec que estilístiques molt úniques, però sobretot a nivell funcional. Són dues peces, el sol, que és la part portàtil, i la part inferior, que fa com a pedestal. Primera pregunta que te faig. Coneixes en la nostra zona de la diòcesi o pròxima? Espera que llegue. Si aquí... Vale. ¿Coneixes casos pareguts a este que siguen dos peces, una fixa y una portátil? La gran mayoría de custodias se les saca el sol, porque es lo que llevan con el numeral en la procesión, porque si no, esto es muy aparatoso y esto o se utiliza en una carroza o si no es muy aparatoso de llevar. Es decir, la gran mayoría son piezas desmontables, por así decirlo. Incluso las piezas más antiguas del siglo XVI, también el sol va por un lado y el pie va por otro. I la segona pregunta és, com són d'èpoques diferents, però ja seria una hipòtesi el que te pregunta, per quina hipòtesi tens tu. Què passa? Que la peça superior la descartarien i farien una nova més moderna? Perquè la part superior del sol, tu dius que és del Dena, no? No, esta parte del siglo XX, del XX. Ah, del XX? Sí. Del XX. Però està marcada... No, pero el hecho... Claro, el hecho de que los rayos estén cortados con máquina, porque está cortado con... Si nos paramos y analizamos, vemos que no está hecho a mano, es otro cortado o con máquina o una tijera. Eso no es una pieza artesanal, aunque hoy en día se siguen haciendo de manera artesanal, pero no es esta. Es decir, esto es una pieza, incluso aquí como un tubillón dorado, que es una pieza metálica, que ni siquiera es plata, eso es metal. El sol, esto no sé si podría ser plata, este adorno como de nubecitas, no tengo claro si podría ser plata o no, pero sí que tengo claro que todo lo demás no es plata. Es decir, es metal, en este caso dorado, igual que estos es metal plateado. Los angelitos que llevan las espigas y los racimos de uva, y estas cabezas de angelitos que llevan unas alas, eso tampoco es plata. Es decir, estamos hablando de materiales diferentes, porque son épocas diferentes. No sé qué pudo pasar con el sol. Si es que a lo mejor se deshizo, o porque no gustaba, o simplemente, es que tampoco sé cuál ha sido la procedencia de esta pieza. A lo mejor esto es una donación, está por aquí haciendo unas hipótesis, es una donación que regala a alguien, que alguien tiene en su casa el pie de una custodia, lo regala y luego se hace el sol. No lo sé. Entonces, ¿qué pudo pasar? Pues no tengo ni idea. Pero el caso es que son piezas, incluso que visualmente, este pie no pide esto. Ese pie pide un sol mucho más grande. Mucho más grande, además, y lo típico de ese momento habría sido un sol con los rayos mucho más alargados, y aquí una gran presencia de nubes, como pueda ser, por ejemplo, mirad, os pongo un ejemplo. Mirad, esto es la custodia que hay en la Catedral de Murcia. Es una pieza de un tamaño similar a este. Sé que no la veis porque está muy pequeño en la fotografía y estáis muy lejos, pero si os fijáis, esto es una pieza muy proporcionada. El ancho de la base aproximadamente es el ancho del sol, y no aquí. Es decir, aquí falta la proporción, o al menos la proporción que tendría en origen la pieza. A lo mejor había en la parroquia, después de la guerra, el sol por un lado y el pie por otro, y se casaron. Es decir, esto es lo que se llama una boda o un matrimonio, porque son piezas de padre diferente
que se han casado, y de hecho están casadas. Sí. Bueno, jo, quasi més que preguntar, era una afirmació, perquè la veritat és que en esta xerrada m'ha ensenyat a valorar moltes de les coses que jo almenys no pensava que tanta informació se podia contenir en aquestes dades, en aquestes peces, fins i tot les històries que se poden contar d'una manera diminuta, perquè quan uno va a una catedral i veu potser les estructures en pim-pam, bueno, són grans, però és que en veritat a mi m'ha sorprès que en aquestes peces que són delicades se puguen dir tantes coses. M'ha ensenyat a valorar un poc més i apreciar el que tenim. Muy bien. Pues... Si ja no hi ha ninguna pregunta més, bueno, jo sí que volia, se m'ha oblidat abans, agrair al personal de la Casa de la Cultura, que no ho he comentat. Bueno, ara tenim una picaeta, un vídeo no una picaeta, com sempre, i a aquelles persones que vulguin adquirir la revista, els socis la teniu, i aquelles persones que vulguin tenir la revista